Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Bueno, pues oficialmente vamos a empezar nuestra reunión de caballeros. ¿Alguien quiere orar o yo hago la oración? ¿Tú oras? Dale. Amado Jesús, gracias por este día. Gracias por todas las que nos das, las oportunidades que llegan un día, las pruebas. De todo aprendemos mucho, poco, pero aprendemos, Padre. Te damos gracias por habernos dejado llegar aquí con bien, a poder escuchar palabras. Sigue usándolo con aporte que nos habla el día de hoy. Úsalo, Padre, y abre nuestra mente, nuestro corazón para aprender, para ser receptivos, no solamente para retener, pero también para poder aplicar. Te damos gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Si se acuerdan, la vez pasada estudiamos envidia. Y una de las cosas que aprendimos de envidia es que envidia necesita un objeto con la cual establecer una comparación, para entonces envidia poderse manifestar. Lo otro que aprendimos de envidia es que la envidia siempre va a conducir a muerte. Muerte de una relación. En el caso de algunas historias bíblicas fue muerte física, como Caín matando a Abel, Ananías y Zafira muriendo a consecuencia de su envidia. Y aprendimos que la envidia se manifiesta por comparación y termina en muerte o culminación de una relación. En el día de hoy vamos a estudiar lo que es codicia, lujuria y lascivia. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a definir los términos que vamos a usar durante la clase. Porque mientras más me he sentado a estudiar, más me he dado cuenta que aunque usamos las mismas palabras, no siempre estamos usando la misma definición de las palabras. Y lo que una cosa significa para una persona es distinto para otra. Sobre todo cuando lo vamos a ver desde la perspectiva bíblica y del mundo. Porque muchas de estas cosas en el mundo no son malas. Pero desde la perspectiva bíblica son malas. Y date de cuenta que estoy poniendo la codicia al mismo nivel de la lujuria y la lascivia. No es una casualidad, es intencional. Después que me senté a estudiarla me di cuenta que de hecho son una manifestación la una de la otra. ¿Quién quiere leer la definición de lujuria, por favor? Deseo y actividad sexual exacerbados, exceso o abundancia de cosas. Ok, entonces tenemos que la lujuria puede ser el deseo sexual fuera de control o intenso, y que también puede ser el exceso de cosas y abundancia que estimulan ¿qué? Nuestros sentidos. ¿Alguien puede leer lascivia? La lascivia implica la imposibilidad, la libido, lo que puede derivar en una obsesión. Una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa o consual. Desen de cuenta que ambas tienen intención sexual, tanto la lujuria como la lascivia, pero la lascivia es cuando tú comienzas a mirar a las personas justamente con esa intención. La definición te está diciendo que es la persona que mira a la otra persona como un objeto para satisfacer sus deseos. ¿Cuál es la diferencia entre lujuria y lascivia? La lujuria del latín luxus es abundancia y exuberancia. En el marco de la moral sexual es el deseo sexual desordenado e incontrolado. Existe un sentido no sexual de la lujuria que se refiere a un deseo apasionado de algo. Mientras la lascivia, asimilada a la lujuria, es el apetito o deseo excesivo de placeres sexuales. Y aquí es donde tenemos que entender dónde raya la diferencia. Que lujuria es el deseo intenso por algo. Ese algo puede ser sexual, pero ese algo puede ser una posición. Ese algo puede ser un objeto, como un carro o como dinero. Ya estás viendo cómo se va interactuando ya con codicia. Puede ser el deseo intenso por otra persona. Así que la lujuria es un deseo intenso hacia algo, mientras la lascivia es exclusivamente dirigido al apetito sexual. ¿Entendimos la diferencia? ¿Preguntas, dudas y los comentarios? Bien, dele, brother. Ahora vamos a ver el primer ejemplo en el día de hoy, que es David y Betsabé. Voy a leer rapidito. Y aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y entonces ahí me salté unos versos, dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y esta pequeña historia nos enseña algunos de los componentes que son necesarios para que la lujuria y la lascivia encuentren cabida en nuestra vida. El verso inicia diciendo, aconteció al año siguiente, ¿en dónde? En el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Cuál era el tiempo? Que los reyes salían a la guerra. ¿Qué hizo David? David envía a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y los siervos de David destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rebá. Pero David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. Una de las cosas que son necesarias para que la lujuria y la lascivia comiencen a encontrar cabida en nuestra vida es negligencia. Negligencia. El verso es muy específico diciendo que era el tiempo de que los reyes salieran a la guerra, pero David fue negligente. Cuando dejamos de hacer las cosas que se supone que nosotros tenemos que hacer, nos estamos posicionando en un terreno peligroso, porque la negligencia normalmente viene acompañada de ocio, y el ocio es el terreno fértil para toda clase de pecado. ¿Estamos hasta aquí? Ok. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Esto ahora habla de mala delegación. Era responsabilidad de David salir al campo de batalla. Él era el rey. Delegamos a otros nuestras responsabilidades. Y esto de delegar puede ser un poco complicado porque hay cosas que tenemos que aprender a delegar. No podemos hacerlo todo, pero es importante que entendamos que hay responsabilidades que son nuestras, que no podemos delegar. Nuestra responsabilidad de esposos, por ejemplo, es una responsabilidad que no la vas a delegar. Pero sin embargo, delegamos nuestra responsabilidad como padres, que no deberíamos delegarla. ¿Qué me refiero con esto? Nos envolvemos nosotros en el trabajo, en otras actividades, y muchas veces otra persona entra, sea un tío, sea un primo, otra persona entra a hacer el rol que se supone que estemos haciendo nosotros. Todo eso le abre las puertas a problemas. Entonces hay cosas que no podemos delegar, y eso es lo primero que nos está enseñando la historia, que cuando comenzamos, uno, a darnos a la negligencia, dos, a delegar cosas que no tenemos que delegar, vamos en picada, vamos en un camino peligroso. Pero mira lo que sucede. Dice la Biblia, y destruyeron a las amonitas y sitiaron a Rabá. ¿Qué es eso? Éxito aparente. Las cosas aparentan estar funcionando correctamente. David está en el palacio, envía a Joab. Aún así, aparentemente, todo está bien. ¿Alguien me sigue? Aún así, las cosas siguen fluyendo como si estuvieran bien. El ejército tuvo éxito. Nunca has estado en una temporada como esa en tu vida. Yo he estado ahí, donde he dejado de hacer las cosas que se supone que haga. Hay veces que he dejado que Ana empiece a hacer cosas que yo sé que me tocan a mí. Y las cosas aparentemente están funcionando bien. Las cosas aparentemente están fluyendo. Pero al igual que David, siempre viene el golpe y ¡pac! Y me recuerda que no. Y tenemos que prestarle atención a estos detalles porque tenemos la costumbre por instinto de que si las cosas están funcionando bien, asumimos que Dios está con nosotros. Asumimos que las cosas están bien. Y no porque las cosas se vean bien o aparentemente en la superficie estén fluyendo, significan que están bien. Pero la razón por la que realmente no hacemos un análisis ni usamos el discernimiento es porque ya hemos sido negligentes. Ya entramos en una comodidad al delegar cosas que no teníamos que delegar. Y ahora nuestra vida es más fácil. David estaba en el palacio teniendo una victoria que sus consiervos estaban teniendo. ¿Estás viendo? Y eso por encima se ve bien. Sin embargo, David estaba siendo posicionado por el enemigo a través de estas cosas para la caída. Así que estas son las señales que nos dicen que estamos siendo posicionados por nuestro enemigo para el golpe. Vamos a lo que sigue. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
¿Quién quiere abundar en esa parte? Y sucedió un día al caer la tarde. Puedes leer las notas, ahí deje notas para un hit, pero ¿quién quiere abundar? ¿Quién quiere decir algo de eso? Pues la manera como yo lo veo, sucedió un día al caer la tarde, es creo que el día inesperado. Inesperado. A veces nos sentimos fuertes, o a veces como rey, a lo mejor digo, me quedo, descanso, lo merezco, mando, tengo decisión todo esto. Entonces, ese día fue donde, y me sucede, ¿no? Ese día es donde a veces uno hasta lo puede como discernir o ver, ¿no? Y tú dices, ay, cuánto deseo ese día para descansar, pero tú sabes la verdad que es un día donde pudiera ser una trampa, te engañas. Bueno, así es como yo lo he visto en mi vida, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? O un día muy tranquilo, estás pensando mucho, te topas con una circunstancia, viene la tentación, justamente te agarra cuando sería un poco opuesto, débil, ¿sí? En la carne, ¿verdad? ¿Karim? Pues nomás lo vi como es como cualquier otro día, pero ya se te llegó el tiempo de caer en ese momento. O sea, sí, like it's a normal, regular day. Sí, un día como cualquier otro. Sin embargo, para entender ese sucedió un día al caer la tarde, tenemos que regresar atrás, bien atrás, a los inicios de David, donde su papá Isaí le dice, mijo, toma estos panes y estos quesos y llévaselos a tus hermanos que están en el campamento en la guerra. La Biblia dice que David se levantó ¿cuándo? Muy temprano, en la mañana. En aquella parte de la historia, David se levantó muy temprano, en la mañana. ¿Cuándo se levantó ahora? En la tarde. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en aquel entonces actuó con excelencia y ahora con negligencia? Se volvió, ahí quiero llegar. Ahí es donde quiero llegar. ¿Sabe dónde nos pasa mucho eso? En la oración, en el estudio de la Biblia. Empezamos en una temporada y lo comenzamos a hacer. Comenzamos a orar, comenzamos a estudiar. Y entonces Dios nos posiciona, Dios nos bendice. Si no nos cuidamos, esto es lo que pasa. Poco a poco comenzamos a orar menos, hasta que llegamos a comenzar a posponer el tiempo de oración. Ahora estamos muy ocupados para estudiar la palabra. Y estoy aplicando esto a la palabra, pero la realidad es que esto se aplica a todo. Hay un principio bíblico que te enseña que no es simplemente conquistar, es poder retener lo que conquistas. ¿Dónde vemos este principio? En la nación de Israel. La nación de Israel conquistaba y era conquistado. Y volvía y conquistaba y volvía y era conquistado. ¿Estás viendo el ciclo? Y cada vez que tú, si te sientas a leer toda la historia bíblica detalladamente, te vas a dar cuenta que vas a ver este ciclo repetido en la vida de ellos. Caían, tropezaban, se volvían diligentes, comenzaban a hacer lo que tenían que hacer. Dios los bendecía, Dios entregaba a sus enemigos. ¿Y qué pasaba? Se volvían negligentes, dejaban los caminos de Dios, empezaban a hacer lo que querían. Dios levantaba un enemigo, lo traía, perdían lo que conquistaban. ¿Estás viendo el ciclo? Parece un ciclo de la vida del hombre, ¿no? Muchas veces estamos, como dijiste ahorita, muy bien y abandonamos, ¿verdad? Nuestra posición, como dijiste. Para mí que es algo para que Dios siempre usa, porque Él conoce la naturaleza humana, ¿no? Que siempre que estás en lo más alto, pierdes el control de tu vida, de tu relación con Dios. ¿O no debería ser así? Eso es el punto que estamos tratando de establecer, que aunque nosotros lo hacemos de esa manera, no es el diseño. No debería ser así. No, de hecho, no es el diseño. Te puedo decir abiertamente que no es el diseño, porque cuando vamos al libro de Génesis, lo que nosotros estamos viendo aquí contradice el diseño de Génesis. Y en Génesis nos enseña muchas cosas, pero una de las cosas que nos enseña es el plan y el diseño de Dios para el hombre con él. Ahí lo ves, ahí tú encuentras, de hecho, en esos pequeños capítulos de Génesis, donde estamos hablando de Dios, Adán y Eva, Dios nos enseña muchas cosas. Dios nos enseña cuál era su diseño del hombre para la relación con Dios, el diseño de Dios para el hombre con él mismo y el diseño del hombre para con su esposa o el matrimonio. Todo está ahí en Génesis, en esa parte. Y es posible restaurarte al 100% en este mundo. No creo. No ha habido nada más. Jesús. Pero ese no es el evento que estamos haciendo.
el evento de esto que te estamos enseñando es que tú puedas reconocer las señales antes de la caída. Y entonces, en vez de tener que aprender de la caída, entres en una movida preventiva. Porque te voy a decir esto, cuando esto comienza a acontecer en nuestra vida, no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces lees en el Antiguo Testamento? Sansón, por ejemplo. Y se levantó Sansón y dijo, ahora me levantaré, los destruiré y Dios me librará como las otras veces. Pero hay una coma y una cláusula. Pero no sabía que el Espíritu lo había dejado. Entonces, ¿no te has preguntado cómo es posible que Dios nos deje y nosotros no nos demos cuenta? De que hayamos salido nosotros fuera de lo que es la cobertura que Dios tiene para nosotros y no nos hayamos dado cuenta. Porque eso es lo que le está pasando a David. Está saliendo de la cobertura. ¿Cómo salimos de la cobertura? Aquí lo estamos viendo. Comenzamos a delegar. Entramos en mediocridad. Comenzamos a posponer. Cambiamos la diligencia. ¿Lo estás viendo? Todas esas cosas son rotitos en el vallado que Dios hace. El enemigo haciéndose campo. Por eso la nota dice tiempo y momento donde todas las piezas están en su lugar. Nuestro enemigo trabaja desde las tinieblas de manera estratégica. Si no prestamos atención a nuestras acciones, no veremos señales del ataque. Porque poco a poco lo fue acomodando. Yo ahorita acabo de presenciar un ataque. Me hablaron del dealer, ¿verdad? Porque ahí está el Jeep. El dealer está el cable que envuelve un ratón. Y me habla que va a durar días, ¿verdad? Y me dijo, pero si vienes en 20 minutos, dice, te rentamos un carro, dice, y no tienes que lidiar con Enterprise. No la tentación de perderte de perderte lo de Dios, ¿no? Te quieren obligar, tú sabes, a salirte del... Oye, quiero tirar la laptop al piso hoy, ¿eh? No hay dinero, Entonces, que sabemos que se levantó tarde, ahora ¿qué hace? Se levantó David de su lecho. ¿Dónde estaba David tarde? En la cama. ¿Y qué hace cuando se levanta de la cama? O se paseaba por el terreno de la casa real. Ocio. Momento donde no estamos haciendo lo que se supone que estemos haciendo. Y por ende estamos envueltos en una actividad que no deberíamos estar haciendo en ese momento. Voy a repetir eso. Momento donde no estamos haciendo lo que se supone que estemos haciendo. Y por ende estamos envueltos en una actividad que no deberíamos estar haciendo al momento. El ocio nos planta en el lugar equivocado, en el momento equivocado, haciendo lo equivocado. ¿Sabes? Aparte de lo obvio, ¿cuál es la diferencia entre la diligencia y el ocio? La diferencia entre... Entonces, aparte de lo obvio de que diligencia significa una cosa y ocio significa otra, ¿qué otra cosa los distingue o los diferencia grandemente? Ocio es como flojera, ¿no? Sí, ocio es como flojera. ¿Otro es sobrecargarte o sobre estar haciendo cosas que no? Yo pienso la acción a lo que, o sea, sí la diferencia de lo que significa, ¿no? Pero la acción de las cosas, de cómo de lo que diferencia, pues, o sea, ahí vas. Ok, para ser ocioso tú no tienes que ser intencional, es la acción. La única forma en que tú vas a ser diligente es intencionalmente. O la palabra es diligente o diligente. ¿Qué cosa? La otra palabra. O sí, la otra que dijiste. Diligente. Diligencia. Entonces, tú, para ser ocioso, lo único que tienes que hacer es dejar de ser intencional. Eso es todo lo que tienes que hacer. En el momento que dejas de ser intencional, le abriste las puertas al ocio. Porque no puedes ser diligente sin querer. Escucha, porque muchas veces pensamos que para ser ocioso tengo que estar parado haciendo nada. No es totalmente correcto. En el momento que tú dejas de hacer lo que tienes que hacer y haces cualquier otra cosa que no deberías estar haciendo, o que comienzas a sustituir lo que tienes que hacer, le abriste las puertas al ocio. Porque cuando vamos a ser más extremistas. ¿Cuántas veces te has sentado, no sé ustedes, quizás Oliver, te has sentado a estudiar la Biblia y de momento te levantaste porque recordaste que tenías que hacer algo, te envolviste haciendo lo que estabas haciendo, pero no regresaste a estudiar? ¿Qué tiempo llegó el de descansar? Porque invertiste tu tiempo y tu energía que debiste invertir en lo que estabas haciendo, en lo que no tenías que hacer. ¿Y qué le siguió después? Ocio. No estoy diciendo que descansar es malo, no es eso a lo que me refiero, pero es lo que David está haciendo.
David dejó de hacer lo que tenía que hacer. Por eso la apertura de la historia es tan importante. En el tiempo que salían los reyes a la guerra, la Biblia quiere y nos enseña que tenemos que ver toda la historia desde ese lente. Porque fue la falta de diligencia en eso que le abrió las puertas a todo esto. Porque si David se hubiese ido a la guerra, la historia no acontece. Cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para invertir nuestro tiempo en otras cosas, le estamos abriendo las puertas al ocio, que eventualmente nos va a posicionar en la posición de una Betsabé, que no es nada más y nada menos que pecado. Ok. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. No voy a abundar en el tema. Esto se llama exposición. ¿Sabes por qué el enemigo te quiere exponer? Porque una vez tú eres expuesto a algo, no puedes sin exponerte. Una vez tú lo experimentas, ya no lo puedes olvidar. Una vez tus ojos lo ven, la imagen se queda grabada. ¿Quién la trae mañana allá afuera? Curiosamente que dices eso, estaba pensando ahorita, perdón, deja tú eso, pero que si también es el ataque del enemigo, que si ese día, al atardecer, ella fue a bañarse. Sí. Y cayó. De hecho, trae unos lentes de botella. no justifico a Betsabé, pero se suponía que todos los hombres estaban en la guerra. No justifico lo que ella está haciendo, pero quiero que entiendas que los hombres tenían que salir en la guerra. ¿Lo estás viendo? Ay, yo no creo que Betsabé intencionalmente, y te voy a decir por qué no comparto eso, lo voy a leer, lo vamos a ver más adelante, que Betsabé intencionalmente escogiera esa hora para bañarse. No comparto esa teoría. Ya mismo lo vamos a ver. Y eso que ella estaba desde la premisa, fue irresponsable, no me malinterprete, pero pienso que estaba desde la premisa, los hombres no están. Bien, entonces, ¿qué sucede con la exposición? ¿Cuál es el problema? Envió David a preguntar a aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Geteo. Envió David a preguntar por ella mujer. Interés capturado. La razón por la que el enemigo nos quiere exponer es porque una vez somos expuestos, ya no podemos ser inexpuestos. 2, es el gancho. La exposición tiene la intención de capturar tu interés, sea lo que sea, porque tu interés despierta ¿qué? Tus deseos. Si algo te interesa, despierta un deseo en ti. De hecho, si no tenemos cuidado, la realidad es que vamos a ser movidos a donde quiera que se mueva nuestro interés. Y esa es la intención, y eso es lo que está haciendo el enemigo en la historia. ¿Sabes? ¿No te da curiosidad que la Biblia se toma el tiempo de decirte la cual era muy hermosa? No simplemente hermosa, muy hermosa. ¿Quién es David? El rey. ¿Qué tiene David? David tiene mujeres. O sea, lo que está parado allí no puede ser cualquier cosa, porque David tenía mujeres. Y la Biblia se toma el tiempo de decirte era muy hermosa para dejarte saber que lo que David vio captó su interés, despertó su deseo y fue movido en esa dirección. Porque tenemos que prestarle atención a esas cosas. Porque si no los entendemos, vamos a ser movidos por nuestros deseos, por nuestras pasiones, que no son nada más y nada menos que lujuria. Ahora escucha, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, que en una predicación Oliver nos enseñó que era uno de sus consejeros, mujer de Urías Geteo, que sabemos que era uno de los valientes. ¿Qué hizo David? David ignoró relaciones importantes, porque una vez tu interés es capturado y tus deseos son alterados o excitados, perdemos la razón. Por eso es que tenemos que aprender a reconocer para poder prevenir. Porque no hay muchos José. Yo no estoy en la lista de José. José fue uno de los pocos que salió corriendo. No, José era cantante. Es cierto. ¿Quién sabe si corre bien? Y con Nelson Ney. Pues no sé si corría ese, pero del que estoy hablando sí corrió. Pues las veces que yo me vi en esa posición corrí, pero para la cama. ¿Alguien sigue por dónde llevo la clase? ¿Alguien realmente está entendiendo? Entonces ahora tenemos a un David que no es tonto. Durante la historia bíblica nos ha de saber que David es sabio. David era un hombre inteligente. David sabía manejar. David
David sabía comportarse. Sin embargo, ahora lo vemos ignorando relaciones que él sabe que son importantes. Por un lado tenemos un consejero que es valioso y por el otro tenemos uno de los valientes que no eran cualquier cosa. Los valientes eran la élite en el ejército de David. Estos hombres no eran cualquier cosa. No solamente eran valientes, eran talentosos, eran buenos en el arte de la guerra. Sin embargo, David está dispuesto a sacrificar todo eso por sus deseos, por sus pasiones, porque su interés ha sido cautivado. ¿Piensan ustedes que esto fue casualidad? ¿Cuántos de ustedes saben que la tentación de Betsabé es la parte final de una tentación más larga? Sí. La primera parte de esta tentación se llama Abigail. Cuando tú lees la historia, siempre confundo el nombre del marido. ¿Cómo era que se llamaba? Que era necio. Caribe, Abigail. No. Otro. Cabal, Naval, algo así era. No sé si era Naval o Cabal, pero era uno de esos. No, Cabal es el de Mortal Kombat, Naval. Ok. Sí. Ok. Entonces, la Biblia nos dice, en esa historia, porque quiero que veas cómo el diablo primero tenta el terreno, planifica y ejecuta. David se entera de que Naval está limpiando las ovejas, va a hacer fiesta y manda a sus hombres. Y Naval lo insulta. David viene a matarlo. ¿Quién sale? Abigail. ¿Qué nos dice la Biblia de Abigail también? Casualmente, nos dice que Abigail era sabia y hermosa. Y David la escucha. La Biblia enseña que de hecho Dios mata a Nabal. ¿Qué hizo David después de eso? Venga a su rey. En el segundo día no la había dejado, no había terminado bien el luto. Es como la cuarentena. Es como la cuarentena. No estoy bromeando. No había terminado el luto cuando ya la estaba mandando a buscar por mujer. ¿Qué te dice eso? Escucha, ¿qué te dice eso? Ya a David le había gustado aún cuando estaba casada. Si David ese día no escuchaba a Abigail, es muy probable que después de matar a Nabal se la llevara con él. Porque ya a ella le había gustado. Entonces el diablo se dio cuenta. Oh, si le gusta, va por ella. Tenemos parte A, tentando el terreno, el lapso de tiempo, y ahora tenemos la ejecución final. Porque ya sabe que le gustan las mujeres casadas. Entonces sí hay influencia ahí de Satanás, ¿no? Si lo pones en esa perspectiva. De hecho, es que en todo. En los pensamientos de la mujer, digo, para poder ser expuesta, ¿no? ¿Cómo sabía? De hecho, yo creo que es mucho. Regresamos a la negligencia. O sea, tienes a un David donde tiene consejeros, etcétera, que hace hablando con Abigail, por ejemplo. A veces caemos nosotros el rol también de ir a buscar un consejo de una hermana casada o de una hermana, espérate, no tienes ningún negocio que ir allá, porque ahí es donde entra operación. Volvemos, una vez expuesto, no puede ser inexpuesto. O sea, una vez tú lo ves, es muy probable que lo que siga después, ya lo vi, ya lo quiero. ¿Y qué vamos a hacer cuando entra eso? Pues ese es el tema: lujuria, lascivia, codicia. Sí, siempre va a haber un episodio. De hecho tienes que entender esto. Somos hombres, nos respetamos, pero vamos a ser honestos. Siempre va a haber una mujer más hermosa que la que tenemos. Siempre va a haber una mujer que cautiva tu ojo. Porque la Biblia enseña, y el que me diga que no le voy a decir mentiroso, sea quien sea, porque la Biblia me enseña que el ojo no se cansa de ver. Eso es lo que dice la Biblia: el ojo no se cansa de mirar. Entonces, es mirar malo. No, los ojos se hicieron para mirar. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando entonces ahora entramos en negligencia y le damos rienda suelta a la mirada. Entonces me voy a ir un poco pesado, y ya no es qué hermosa, ahora es qué pelota en algas tiene o qué ojitos lindos. Ya pasaste de decir que era linda, ya tu interés ha sido cautivado y automáticamente estás codiciando a la mujer del prójimo. ¿Alguien vio el problema? Fue lo que hizo David. De hecho, David era conocido por ser mujeriego. Cuando era viejo, para saber si estaba bien, ¿qué le hicieron? Al final de sus años, que ya estaba enfermito, que estaba viejo, ¿qué le hicieron? Oye, ¿sabes qué? Vamos a buscar una mujer que sea linda y virgen, que lo caliente. Que le caliente los pies. No le calentó ni los huesos, David no la tocó.
No sabemos si aprendió del golpe o estaba muy viejo, pero sabemos que no la tocó. Esas dos. Entonces ya ahí fue cuando dijeron, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El rey se va a morir. Yo no tanque. Ya están las últimas. Ni la ha pellizcado. Prefirió el ocio. David era un merenguito para las mujeres. Era David alias Topal. Ok. Vamos a seguir. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y David envió mensajeros, movido por nuestros deseos y pasiones. Solo importa lo que quiero. David ignoró la información recibida. Le voy a dar gap para entrar a la parte de codicia. Y la tomó. Ahora forzó sus deseos sobre los demás. Y vino a él. Betsabé no podía negarse al rey. Las opciones de Betsabé eran limitadas. Las acciones eran en contra de su voluntad. La Biblia no dice ni enseña que Betsabé correspondiera a los deseos de David. Entonces, ¿qué sucede? Ahora que nuestros deseos han sido capturados, ahora decidimos ignorar las relaciones, ignorar la información. ¿Qué hago? En el caso de David, que tenía la autoridad, fuerza su deseo sobre ella. En el caso de nosotros, que no tenemos quizás ese nivel de autoridad, seducimos a la persona para que haga lo que queremos. Usamos el poder de convencimiento para entonces forzar nuestro deseo y nuestra pasión sobre esa persona. ¿Estás viendo? Y aquí es donde esta es la parte por la que yo digo que Betsabé no era partícipe, ni ella planificó lo que pasó. Luego ella se purificó ¿de qué? De su inmundicia. ¿Cómo se sintió Betsabé? Inmunda, sucia. Las emociones de la otra persona pueden verse a través de ¿qué? De sus acciones. Lo que sucede es que cuando entramos en este punto ya no nos importa cómo se siente esa otra persona, qué va a pasar con esa otra persona. Lo único que importa es que yo consiga lo que yo quiero. Pero mira lo peor, y se volvió a su casa. Ya estoy satisfecho, ya te puedes ir, por ahora no te necesito. Ya mi necesidad quedó satisfecha, no tengo interés en ti por ahora. Esto es común. Una vez conseguimos lo que queremos, la persona sirvió su propósito, sea cual sea, queda descartado. Y esto no simplemente en lo sexual, esto es cierto en lo relacional. Le damos un propósito a una persona y una vez la usamos, una vez hacemos lo que queremos hacer, la tiramos para el lado como un zapato viejo y nos movemos con el que sigue. ¿Lo estás viendo? ¿Y qué pasó? Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta. Y concibió a la mujer el resultado. Pasó lo que debía pasar según la acción que había hecho. Y aquí viene una pregunta para ponerlos a meditar. ¿Por qué esperamos resultados o consecuencias distintos a las acciones que estamos tomando? David se acuesta con ella queda embarazada. Pero muchas veces nosotros cometemos ciertas acciones, pero esperamos otros resultados. Y nos sorprendemos cuando llegan los resultados. Todavía no queda ahí. Y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta. Ahora somos alcanzados por nuestras acciones y sus consecuencias. Tenemos que entender que eventualmente nuestras acciones, nuestras decisiones nos van a alcanzar. Uno de los principios más poderosos en la Biblia es la siembra y la cosecha. De ese no se escapa nadie. Ese principio es universal, dentro y fuera de la iglesia. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y nuestras acciones, tarde que temprano, nos van a alcanzar. Y es importante e interesante que Jesús usa siembra y cosecha, porque muchas veces pensamos que la acción y la consecuencia vienen juntas. Y no siempre es así. Son semillas, y si tú tomas esto y lo analizas desde el ojo de la agricultura, la semilla tú la tiras, crece y entonces da fruto. Por eso es que estamos en temporada donde lo estamos haciendo bien y comenzamos a recibir cosechas malas. Y te empiezas a preguntar por qué tengo esta cosecha si lo estoy haciendo bien. O ahora lo estamos haciendo bien, pero vamos a ver la temporada anterior. O lo que estaba antes, a ver qué semilla estábamos poniendo en ese momento. Porque eso es lo que está pasando. Pero mira al extremo que la lujuria lleva a David de plantar buena semilla a plantar esta clase de semilla y recibir los frutos. ¿Lo estás viendo? Si la situación donde estamos hoy no nos gusta, vamos a ver qué semilla estamos plantando o qué semilla hemos plantado, porque no nos vamos a escapar de la cosecha de esa semilla. Que Dios tiene misericordia y no nos da la cosecha que nos merecemos, eso es cierto, pero la cosecha va a llegar. Sea buena o sea mala, va a llegar. De hecho,
Si sembrando buena semilla, el enemigo planta mala, imagínate si nosotros sembramos la mala. Vamos a darle gas. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió Urías a David. Decisiones, ¿cómo vamos a enfrentar las consecuencias? ¿Las aceptamos? ¿Enfrentamos que lo hicimos mal? ¿Y las consecuencias de nuestras decisiones o acciones? ¿O intentamos evadirlas y evitarlas en un intento de desaparecer la evidencia por los medios que sea necesario? ¿Cómo manejamos? Esta situación revela nuestro carácter. Si tenemos la tendencia de intentar evadir las consecuencias o manipular la situación para siempre caer parados como el gato, revela nuestra falta de carácter, y es lo que David está haciendo. Y la historia bíblica nos enseña que no sale. Vas a enfrentar tus consecuencias. Entonces David envió a decir a Joab, involucramos a personas que no tienen nada que ver con el problema y que muchas veces no saben lo que están pasando. ¿Qué hizo David? Hizo uso de su influencia para que Joab hiciera lo que él quería que se hiciera. Pero Joab no sabe lo que está pasando. Y aquí voy a hacer una pausa porque es importante. Cuando estamos aquí, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Somos David o somos Joab? Pues muchas veces nos vemos tentados a accionar y a meternos en circunstancias donde no sabemos lo que está pasando. ¿Y sabes cuál es el problema? Que ahora nos hacemos copartícipes de un pecado. Y la ignorancia no lo justifica. No podemos decir yo no sabía. Joab, eso es un poco distinto porque Joab está sirviendo al rey. Él tiene que hacer lo que el rey le diga. Pero eso no es el caso de nosotros. Nosotros podemos preguntar, podemos cuestionar. Pero la verdad es que muchas veces no lo hacemos. Escuchamos la versión que nos dieron y comenzamos a tomar decisiones. Pero es esa toda la historia. Porque aquí tenemos a David usando a Joab para matar a Urías. ¿A cuántas personas matamos nosotros de la misma manera? ¿A cuántas personas le hacemos nosotros daño de la misma manera? ¿Cuántas heridas causamos de esta manera? ¿O cuántas veces nosotros somos el Joab hiriendo a una persona por una situación que no sabemos, ajenos a lo que estamos haciendo? Porque estamos siendo manipulados por otra persona. Dale gas. Ok. Sabemos que David intenta que Urías duerme con Betsabé en un intento de que la otra persona cometa una acción que cubra nuestra falta, y de esta manera esta persona asuma la responsabilidad de nuestras acciones y consecuencias. Y esto es común. Cuando estamos mal tenemos la tendencia de ver si la otra persona falla para poder justificar nuestra acción. Es lo que David quiere hacer. David está provocando una falla donde la de él quede cubierta. Y en este caso particular es la persona en autoridad ponerle presión a la persona que está por debajo de ella. Pero esto no solo se aplica a eso. Nosotros como esposo, haciéndoselo a nuestras esposas. Como padres, haciéndoselo a nuestros hijos. Por eso va a ser sumamente tentador cuando sus hijos lleguen a la edad de empezar a cuestionar y empezar a señalar debilidades y problemas en nuestro carácter. Esa técnica es la que más común se usa. La persona en autoridad comienza a señalar o a provocar falta en la otra persona. No hagamos eso, amados. Ok, removiendo el problema, sabemos que David mata a Urías y sacrifica a valiosos soldados para obtener los resultados que quería. Nada importaba, solo alcanzar los resultados que el rey estaba buscando. Sacrificamos relaciones valiosas en un intento de esconder nuestra responsabilidad o indiscreción en el asunto. El sufrimiento que le causamos a estas personas, su familia y relaciones es algo insignificante, un precio que estamos dispuestos a pagar y aún pensar que es necesario para alcanzar los resultados que buscamos. Cuando lees la historia en su trasfondo, te das cuenta que cuando Joab envía a alguien de vuelta, le dice, dile a David que murieron muchos soldados por tal razón, pero déjale saber que Urías murió. Y la Biblia nos enseña que David iba a comenzar a quejarse por la gente que murió hasta que escuchó que Urías estaba muerto. Todas las personas que sacrificó, todo el sufrimiento que causó fue justificado para él. Esas son las cosas, amado hermano, que la lujuria y la lascivia hacen en nuestra vida. Captan nuestro interés, excitan nuestras pasiones y comenzamos a ignorar relaciones importantes. Comenzamos a imponer nuestra voluntad, comenzamos a manipular las circunstancias. Y no importa a quiénes le hagamos daño, siempre tenemos una excusa para justificarlo. No importa cuántas personas le hagamos daño, si lo que yo quiero es conseguido, el fin justifica los medios. Y aquí está el problema, al final el fruto es muerte. Después de todo lo que hizo y sacrificó, este hijo con Betsabé murió. Entonces, ¿cómo manejamos estas emociones de codicia, lujuria y lascivia? Uno, ejecutar nuestras responsabilidades, hacer lo que tenemos que hacer cuando debemos hacerlo.
2, asumir nuestra posición acompañada de sus funciones y responsabilidades. 3, prestar atención a la información y el feedback que recibimos cuando preguntamos. Hay cosas de nosotros mismos que no podemos ver. Es increíblemente peligroso cuando nos comenzamos a rodear de personas que piensan como nosotros, porque esas personas no van a poder ver de lo que estamos careciendo. Siempre es necesario esa otra persona que ve las cosas distintas. David tuvo todo el feedback que necesitó para evitar esta consecuencia y lo ignoró. ¿Ok? Valoricemos a las personas a nuestro alrededor, las relaciones que tienen con nosotros y lo que ofrecen a nuestra vida. Cuando fallemos, asumamos nuestra responsabilidad, no somos víctimas de las circunstancias y aceptemos las consecuencias. Antes de entrar acá en el lingote de oro, ¿alguien tiene comentarios o preguntas de esta primera historia? ¿No? Ahora estoy preocupado. No. O lo estoy explicando demasiado bien, o estoy tan enredado que ustedes no me entienden. Yo creo que está muy bien explicado. Bien. Caemos, yo lo puedo ver en ambos mundos, como pastor y luego como hombre de casa también. No, y por ejemplo, en tu trabajo, que estás en posición de autoridad también. Sí. Ese es el asunto con esto, que muchas veces asociamos estos sentimientos, estas emociones solamente con una cosa, cuando realmente en el momento que nuestras pasiones comienzan a enfocarse en una cosa, esa es la lujuria operando. Y es tan fácil, pero perdón, sigue. No, es muy fácil poder caer en este tipo de procesos. Uh-huh. A veces ni lo ve uno. De hecho, no. Tienes toda la razón. Eso es lo peligroso. Eso es lo que lo hace tan peligroso, que no lo vemos. Es un movimiento sutil que nos va acomodando. Volvemos a la historia de Sansón. Y el espíritu no estaba con él. Vamos decayendo tan lentamente que no nos damos cuenta que ya hemos salido de esa protección, que ya hemos salido de esa relación, de esa intimidad con Dios. Ya no nos damos cuenta que estamos en el valle de Ezequiel de los huesos secos. Yo por mucho tiempo estuve ministrando junto al lado de mi pastor, que llegó un tiempo donde él no era así, pero de repente cayó en esa mentalidad de rey, donde ustedes son ovejas, ustedes no, ustedes hacen, y ahí es donde, espérate, y eso es muy peligroso, porque pues entras a ese momento de lascivia, ese momento donde manipulas todo lo que acabamos de ver. No, y al final siempre, el problema, lo vimos en Envidia, tú no estabas en esa, y lo estamos viendo hoy. El final siempre va a ser muerte. Muerte de una relación, muerte a través de la acción, pero siempre, todo esto, la Biblia se cumple. El pecado siempre va a traer muerte, punto. Nada bueno va a salir, nada. Vamos ahora a ver un ejemplo de codicia como tal. Vamos a Josué 7 con acá en el lingote de oro. ¿Quién quiere leer la definición de codicia? Se ha definido como un afán excesivo de riquezas, como un deseo voraz y vehemente de algunas cosas buenas, no solo de dinero o riqueza. Lo que más caracteriza al codicioso es un interés propio, un egoísmo que nunca se quiere satisfacer. El otro punto también, si puede, pastor. La codicia, en este sentido, implica un deseo vehemente de posesiones, bien sean materiales, riqueza, propiedades, bienes inmateriales como estatus, poder. Ahora que hemos leído la definición, ¿alguien puede hacer la conexión entre codicia y lujuria? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Y te vas a dar cuenta en la historia que opera más o menos igual. Vamos a saltarnos Josué y vamos a llegar al versículo 21 y escucha lo que está diciendo este hombre, Acán. Pues vi entre los despojos un manto babilónico. ¿Cuál es la descripción? Muy bueno. Y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual que codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Pues vi. ¿Por dónde entra? Por los ojos. Lujuria, lascivia, codicia. Casi siempre entran por los ojos. Hay un caso, no creo que lo vamos a ver hoy, que entra por el oído. Pero lo común es que entre por los ojos. La vez pasada vimos
que envidia necesita un objeto para compararse, hoy estamos viendo que estas emociones necesitan un objeto que puedan cotizar y darle valor. Ya te das cuenta que en el caso de Betsabé era muy hermosa. En el caso del manto era muy bueno. La cotización del objeto. En el caso de David el objeto era una mujer. En el caso de Acán el objeto es el manto y el lingote de oro. Pero en ambos casos hay una cotización del objeto que estamos viendo. ¿Alguien pudo hacer esa conexión? Bien. Ahora escucha. Ya sabemos que la codicia necesita un objeto para manifestarse, que es entre los despojos el manto babilónico, muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro, peso de 50 ciclos. Este objeto es de valor ante nuestros ojos, lo cual codicié, altera nuestros deseos. ¿Cuál era la emoción que tiene que ver con los deseos? Lujuria. O sea, lo codicié y ahora mis emociones están alteradas. Y mira la reacción. Una vez algo tiene tu enfoque, te vas a mover en esa dirección. Y tomé. No fue lo que hizo David. La vio y se movió a tomarla. Acán está haciendo lo mismo. Lo vio, lo cotizó, lo codició y se movió en la misma dirección. Tenemos que entender que esto es importante porque estamos viendo un patrón en la Biblia que nos enseña que en el momento que le damos rienda suelta, que nuestro enfoque sea capturado, nuestras emociones sean alteradas, las probabilidades de escapar de la trampa ya son pocas. Ya son pocas. David no lo hizo. Acán no lo hizo. No vamos a llegar allá. Eva tampoco lo hizo. Tenemos que entender que una vez llegamos aquí, las probabilidades son bien pocas. Así que tenemos que entrar en una acción preventiva y reconocer lo que está pasando antes de que lleguemos ahí. Ahora escucha. Actuamos basados en nuestros deseos. Ahí ya lo dijimos. Y es aquí que está escondido. Lo mismo, intentamos esconder el objeto que codiciamos y lo que hicimos para obtenerlo. Volvemos el patrón repetitivo entre Josué y Samuel, donde nos está hablando de David y aquí nos está hablando de Acán, pero las historias tienen todo este contenido. ¿Dónde lo hizo? Bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Deseamos mantener el objeto de nuestra codicia en un lugar seguro. Dime. ¿Eso que se encontró era tirado o era de pertenecía a alguien? No, ellos están conquistando una ciudad. Dios le dice que toda la ciudad es anatema. Todo hay que destruirlo. Esa es la instrucción. Pero Acán desobedece la instrucción a consecuencia de la codicia. Ahora escucha, pues aquí es donde viene la parte donde se va poniendo más pesado. Afecta a aquellos en colaboración con nosotros, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Los hijos de Israel no habían hecho nada, pero fueron perjudicados por las acciones de Acán. ¿Alguien ve eso? Cuando nosotros comenzamos a movernos de esa manera, no solamente nos perjudicamos a nosotros, comenzamos a perjudicar a aquellos que se asocian y trabajan con nosotros, sea en el ministerio, sea en nuestros hogares, sea en el trabajo, sea en nuestras relaciones. Tan pronto comenzamos con esta actitud, vamos a hacerle daño a las personas que nos rodean. Porque Acán no pensó en nada de eso ni en las consecuencias. ¿Por qué? Porque nos volvemos egoístas. Esa es una de las cosas peculiares de la codicia. Es egoísta. Es ese deseo de satisfacerme que nunca se sacia. Siempre quiero más. Ok. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36,000 hombres. A unos 36 hombres y los siguieron de la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como el agua. Y aquí tenemos los colaboradores sufriendo las consecuencias. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyeran? Ahora hacemos responsable a Dios de las consecuencias. A Josué no le pasó por la cabeza la posibilidad de que el pueblo hubiese pecado y que esta era la razón de las circunstancias que estaban enfrentando. Esto es cuando espiritualizamos nuestras consecuencias. Lo hacemos mal y decimos que estamos bajo ataque porque Dios lo está permitiendo, cuando la realidad es que nosotros pusimos la semilla en la tierra y ya estamos recibiendo su fruto. Pero no hay evidencia en el texto de que Josué hubiese pensado eso. Josué directamente, ¿a quién hace responsable? A Dios. ¿Lo ves?
Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando estemos en adversidad es muy fácil echarle la culpa al diablo. Es muy fácil decir que estamos en una prueba. Pero si nos sentamos y hacemos un análisis, probablemente entendamos que hemos puesto mala semilla y estamos enfrentando su consecuencia. En mi vida personal, yo miro hacia atrás y cada vez que yo he caído en crisis, ha sido mi negligencia. La última crisis, la iglesia me tuvo que ayudar, hermanos me tuvieron que ayudar, porque yo no actué cuando tenía que actuar. Y la negligencia me tiró en crisis. Y apenas ahora Dios en su misericordia está proveyendo los medios para sacarme de esa crisis. Pero fue mi negligencia, no fue el diablo, mi negligencia me tiró en crisis. Ignoré las señales, espiritualicé las cosas y eso me tiró en crisis, y una crisis severa. Llevaba años que no pasaba algo así, pero te aseguro que no fue el diablo, yo fui el responsable. Y tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones si queremos crecer, porque de hecho, no veo en la Biblia evidencia de que la crisis en la vida de las personas sea el producto del diablo. Ni uno, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo. Todas las crisis en las Escrituras son producto del pecado. Todas. Y todo pecado entra por negligencia. Porque el pecado no es nada más y nada menos que saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Eso de hecho es la definición de pecado. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Puedes ver la conexión? Ok. Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Lamento por el progreso y el deseo de volver atrás. Ahora estamos en la crisis, consecuencia de la negligencia, y estamos lamentando el progreso que Dios ha traído en nuestra vida hasta hoy. Porque no entendemos que el progreso no es el problema. El problema fueron las acciones que los llevaron a esa situación. El problema fue que Dios les dijo, la ciudad es anatema, pero alguien no obedeció el mandato. Y eso trajo estas consecuencias. El problema no era el progreso. De hecho, el progreso es parte del plan de Dios para nuestra vida. De hecho, paréntesis, una mala señal de que estamos estancados es esta. Comenzamos a lidiar con los mismos problemas una y otra y otra y otra vez. Estamos en un ciclo. Y los ciclos no paran, los ciclos se rompen. Así que el progreso no era el problema. Y no permitamos que la crisis de hoy nos lleve a desear retroceder a lo que nosotros pensamos que es una zona de seguridad y de comodidad. Porque por alguna razón Josué está pensando de que si hubiesen estado allá en el otro lado, esto no estuviera pasando. Y fuese allá, fuese aquí, si desobedecían lo que Dios le dijo, el final era el mismo. ¿Alguien me entiende? Bien, entonces ¿cómo la manejamos? Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? La pregunta es, ¿así cómo? Con lamento y con el deseo de regresar atrás y no continuar haciendo responsable a Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer para manejar este problema es dejar el lamento, ponerle un alto a ese pensamiento de que si volvemos atrás, de que si hacemos las cosas como las hacíamos antes íbamos a estar bien. Dejar de culpar a Dios y comenzar a tomar responsabilidad, porque mira lo que le dice Dios. Israel ha pecado. Dios dice Israel, la nación como tal, y no Acán, mostrando que el pecado es infeccioso y su habilidad para propagarse en medio del pueblo una vez haya cabida. Dios no dijo Acán pecó, el pueblo pecó. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. La codicia y el pecado son un acto de rebeldía y desobediencia en contra de lo que Dios dijo. ¿Por qué desobedecemos? Porque damos más valor al objeto que a la instrucción o a la palabra de Dios. ¿Qué dijo Acán? Un manto babilónico muy bueno. La cotización del objeto era muy bueno ante los ojos de Acán. El manto era más valioso que la instrucción que Dios había dado. ¿Por qué pecamos? Pecamos por lo mismo. Pecamos porque lo que está frente a nuestros ojos en el momento tiene más valor que la instrucción que Dios nos dio. Por eso pecamos. Porque cuando hacemos la cotización entre lo que la palabra dice y lo que mis emociones dicen y mis pasiones dicen en el momento, mis emociones tienen más valor que la palabra. Mis deseos tienen más valor. Yo fallo mucho, pero cuando joven fallaba mucho en cuanto a las mujeres por esto. Era bien loco, me enamoré de una muchacha y le dije, Dios, no quiero ministerio, la quiero a ella. Sí, sincero.
La relación no duró 4 meses después de eso. Y bueno, muy bien, hasta esa oración. Después de esa oración, adiós, luz, que te apagaste. Entonces, ¿qué dice? Y también han tomado del anatema aquello que Dios ha prohibido. Y hasta han hurtado, han mentido. El pecado engendra más pecado. Una vez entra, se multiplica. Y aún lo han guardado entre sus enseres. Ahora escucha, esto es lo triste. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Entender las consecuencias. Una vida de derrota. Y era lo que les decía antes. La crisis en nuestra vida no tiene que ver nada con el diablo. Dios está diciendo en el texto, mientras sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que es cotizando lo que sea que cotizamos, más que su palabra y su instrucción, nuestra vida en esa área es de derrota. Entonces no hay cómo sacarle la vuelta al asunto. Punto. Y eso es culpa de la codicia, pues que es la codicia que nos lleva a hacer la cotización de la situación o de la persona o de lo que queremos, más por encima de Dios. Entonces, por cuanto han venido a ser anatema, se convirtieron en aquello por lo que fueron posesionados. Cuando eran posesión de Jehová, eran santos. Cuando fueron posesionados por el pecado, fueron malditos, o sea, anatema. El que es vencido por algo es esclavo de ese algo. No creo que tenga que explicar eso, ¿o sí? Preguntas o comentarios, ya nos estamos yendo. Mira lo que dice Pedro, 2 de Pedro 2:19, explica el mismo concepto. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Esa es la versión Dios habla hoy. Otra versión dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Pero ahora mira lo que es triste de esto. Volvemos al verso anterior, esto es lo que dice Dios al final de ese verso. Ni estaré más con vosotros. La presencia de uno significa la ausencia del otro. El pecado y Dios no pueden coexistir. Y tienes que entender que no estoy hablando, Dios está en todos los lugares, es imposible huir de la presencia de Dios, pero estamos hablando de la presencia específica de Dios, estamos hablando de esa relación íntima con Dios. No puede coexistir esa relación y la relación con el pecado al mismo tiempo. No puede. O tienes una relación íntima con Dios, o tienes una relación íntima con el pecado, pero no con los dos. Estoy viendo que están empezando preguntas, comentarios. Y esa es la trampa de la codicia. La trampa de la codicia es que comencemos a coexistir con ella. ¿Por qué? Porque la deseamos, porque lo que estamos cotizando es bueno, porque me siento bien, porque estoy obteniendo lo que quiero. Ahí está 1 de Corintios, 1 de Juan, me la voy a saltar porque tenemos 4 minutos y me gustaría llegar al final. Levántate, santifica al pueblo y di, santificado para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema en medio de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que haya quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaré pues mañana, voy a saltarme eso. Vamos al 19. Quiero que veas el gran problema con esta situación. Importancia de la confesión. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Confesar nuestro pecado, amado hermano, es parte de nuestra adoración. Tenemos que entender eso. Así que es importante que confesemos nuestro pecado por su nombre. No simplemente de perdóname por qué pecado. Porque aquí están hablando de cosas específicas. Recuerda que Dios dijo que le iba a mostrar dónde estaba el anatema. Eso es algo bien específico. Pero mira ahora. Entonces ahí está 1 de Juan que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Si decimos que no hemos pecado. Ahora quiero que escuches esto. El versículo 20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Ahora escucha, pues vi entre los despojos un manto babilónico que muy bueno. El hombre está confesando su pecado y todavía dice que el manto era muy bueno. En Puerto Rico le decimos a eso, hay foque rico. ¿Hay qué? Hay foque rico. Es una contradicción. Él está confesando su pecado mientras está deleitando en él al mismo tiempo. Todavía, cuando está confesando su pecado, está haciendo una cotización del manto. No simplemente un manto babilónico.
muy bueno. ¿Qué era manto? ¿Era un poco de dinero? No, un manto es... un manto. ¿Una ropa? Sí. Pero era muy bueno. bueno. Presta la atención a eso. El hombre está confesando su pecado, pero era muy bueno. Ok. Y en la parte final, mira las consecuencias. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo el valle de Acor. En la búsqueda de más, codicia perjudicó a la nación, terminó perdiendo todo lo que tenía, arrastrando a sus hijos e hijas a la misma condenación que él. Y como leemos en los próximos versículos, dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. En la búsqueda de más, en la búsqueda de la codicia, de la satisfacción de nuestros deseos, no solamente nosotros vamos a ser perjudicados, vamos a arrastrar con nosotros a nuestras familias. ¿A dónde? A la misma destrucción que nosotros nos estamos dirigiendo. Lo vimos en David y lo estamos viendo aquí. Así que tenemos que prestarle ojo y atención a la situación. Donde quiera que le demos rienda a nuestras pasiones y a nuestros deseos, nos va a llevar a arrastrar a las personas que confían en nosotros a la misma condenación que nosotros. Y pues con esto terminamos. En la próxima reunión entonces hablamos de Eva, la serpiente y el fruto. ¿Alguien tiene preguntas o dudas? ¿Qué enfoque en nuestra vida, ¿verdad? Porque vivimos en una vida de trabajo y enfoque de prosperar. De una u otra manera nuestra mirada siempre está consciente o inconscientemente a querer prosperar. Es que yo no estoy enseñando que prosperar es malo. De hecho, te dije que prosperar es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Pero requiere de un enfoque muy grande para prosperar. De hecho, esta es la pregunta que tengo que hacer. ¿De dónde sacamos el estándar para hacer lo que tenemos que hacer? Pues hay dos. En mi persona hay dos. En el Sermón del Monte, ¿verdad? De que te conformes con lo que tienes y no busques más allá, o lo que acabas de mencionar, que Dios sí quiere que prosperemos. Mira, es solo uno, y es la Escritura. La Escritura es el estándar, punto. En el momento que tú comienzas a sacrificar tu tiempo con Dios, que de hecho si no lo tienen que sacar, de las pocas veces que digo tienen que sacar ese tiempo, no es opcional. Si quieres alcanzar las cosas que Dios ha planificado para ti, tienes que sacar ese tiempo para relacionarte con Dios. Tiene que estar más arriba, ¿no? Todo el tiempo que lo... De hecho, mira, nadie, y Oliver aquí me puede ayudar, nadie vive en un pic. O sea, eso no existe. Ni yo, ni tú, ni nadie. Todos nosotros vivimos de esa manera. Sube, baja, más constante, nos estrellamos. Eso no va a cambiar. Nadie tampoco va flat en una línea recta. O sea, eso no existe. La verdadera pregunta es, ¿qué hago cuando me doy cuenta que lo he hecho mal? Porque lo vamos a hacer mal. Sí, pues de hecho lo notamos inmediatamente en nuestras vidas. Por ejemplo, en mi persona me quise enfocar más en mi vida, en mi trabajo, en sacar esto adelante, pero sentí que caí demasiado de la espiritual de Dios. O sea, yo en mi vida soy débil en eso, o me enfoco aquí o acá. No puedo dos cosas en mi persona. No, pues es como, pues perdón que te interrumpa, pero como por ejemplo, creo que este mundo nos ha hecho ver que todo por lo regular ocupas dinero para hacer las cosas. ¿Cómo consigues dinero? Es trabajando. Desafortunadamente ahorita me estaba ministrando porque curiosamente la codicia, yo codicié esta posición, me separé de la iglesia, empecé a faltar, empezó a salir más trabajo. Cuando yo le dije al Señor que yo no quería enfocarme más en el trabajo, sino más aquí, y me dejé llevar por lo que estaba pasando, porque codiciaba eso. Lo quise cubrir por decir, la posición esta se abrió, es la oportunidad. Yo no estoy no tengo prisa por moverme a esa posición, y sin embargo,
No, yo no estoy no tengo prisa yo por moverme a esta posición, pero porque la oportunidad se dio, me movilicé hacia eso, quité el enfoque de aquí y ahora lo que pasó, las cosas como pasaron, las quise cubrir con he hecho esto y esto otro, y me dijeron que no, cuando ya estaba afectándome a mí, en mi vida espiritual, en venir, en orar, en reconocer mis faltas, mis pecados, y empezó a afectar en mi familia, y también con el simple hecho de también decir, ¿sabes qué? La Abigail tiene lupus, la Abigail batalla para trabajar. ¿Está inmóvil? No, puede trabajar. Hay diferentes maneras de trabajar, hermano, hay diferentes maneras, pero yo me agarré de ahí para decir, me van a pagar más, voy a estar más cómodo. Lo que he aprendido, gracias al Señor, lo he aprendido porque se me han dado las oportunidades, pero ya quise justificar esa posición para el estar bien y que la Abigail se saliera de trabajar y yo me retiré. Y creo que soy débil en esa área también, ¿no? Porque yo también quise decir, ¿sabes qué? Pues la verdad yo estoy cansado de vivir en un apartamento, la verdad. O sea, estoy cansado de vivir ahí porque no estoy descansando, los vecinos de arriba de a tiro, o sea, uno puede encontrar, creo que cosas conforme su vida, como te queda, ¿no? Porque pues, tú tienes una vida diferente a la mía, a la de Jorge, y sucesivamente, ¿no? Pero la verdad es que somos débiles en diferentes áreas, y en este caso, pues ahí estoy ahí contigo, ¿no? Porque yo también le puse un poco de trabajo por la mentalidad de, también tengo que ponerle énfasis a esto, porque se ocupa dinero para esto, para acá o para allá. Espera, una de las cosas que tenemos que prestar atención cuando el tema es, date de cuenta de que el enemigo siempre va a usar algo que Dios ha puesto en ti que Dios puso en ti para hacer bien, el enemigo lo usa para distorsionar. En el caso de David, sexualidad. La sexualidad Dios la dio con un propósito, pero ¿qué hizo el enemigo? Usó las debilidades de David para distorsionarlo. En el caso de nosotros, los hombres, el deseo de ser proveedor nos ha sido puesto por Dios. Vamos a ser claros, el deseo de querer proveer no es malo, ni es codicia. El deseo de prosperar no es malo, ni es codicia. Dios ha puesto esas cosas en nosotros. Es importante. Esa incomodidad que sientes está muy bien. Porque si te sientes cómodo en el apartamento, jamás te vas a mover de ahí. O sea, la incomodidad es buena. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? Cuando, al igual que David, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Acabas de decir. Tú también lo acabas de decir. Dejamos de ¿qué? De tener comunión con Dios, de tener intimidad con Dios. Porque la codicia, tomando oportunidad de nuestra debilidad, nos presenta algo que suple o que apela a nuestras emociones. Más posesión, ¿qué significa? Más dinero, más provisión para mi casa, oportunidad de comprarla nueva. ¿Estás viendo? En el caso tuyo es más o menos igual. Más provisión, mayor comodidad. ¿Me sigues? Y es lo que hace. Por eso todas las dos personas que estudiamos hoy, las dos personas vieron, y lo que vieron en el caso de David era que muy hermoso, y en el caso de Acán que era muy bueno. Porque así es como se presentan estas emociones. O son buenas o son hermosas. La realidad es que no son ninguna, pero así se presentan. Y es nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables de analizar y de discernir las cosas. Lo cierto es, como testifiqué, que realmente tenemos la tendencia de espiritualizar las cosas para aplacar nuestra conciencia. Porque en nuestro corazón sabemos que lo estamos haciendo mal. Pero entonces aplacamos la voz de nuestra conciencia. Justificamos la acción. ¿Ves a dónde te llevo? Pero quiero hacer ese paréntesis. El deseo de prosperar, Dios lo puso ahí. El deseo de proveer, Dios lo puso ahí. El deseo de sexualidad, Dios lo puso ahí. Esos deseos no son malos. Ese deseo de comprar casa no es malo, es bueno. Son los medios que utilizamos para satisfacerlos el problema. Amén. Y viene, pues también todo eso viene con acción, ¿no? O sea, no el ocio, sino a mí en lo personal, no te estoy diciendo que fue como decir, no voy a la iglesia. No. Se me dio o sea, se fueron dando las cosas en donde no puedo ir y ya no vine, ¿no? Pero viene con acción de
no dejar el ocio que se mete encima y que no hagas nada, hacer algo para hacer el cambio. En este caso, a pesar de que te puedo decir que quizá quiero esa posición tarde que temprano, o que quizá también quiero casa tarde que temprano, también tengo que hacer la acción de venir, de hablar con el Señor, de hacer esa comunión con el Señor, eso. ¿no? Pero, ya, like, I mean, fue lo que hizo David. O sea, recuerda lo que le pasó a David en el tiempo que salían los reyes a la guerra. David se quedó. O sea, no era que David no estaba haciendo algo, era que no estaba haciendo lo que se supone que hiciese. Y eso lo puso en la posición de la tentación. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. En tu caso estás testificando. No era que no estabas haciendo nada, pero dejaste de hacer lo que tenías que hacer y la invirtud de tu tiempo. ¿Me sigues por donde voy? Y eso es lo que nos posiciona en el lugar del golpe. y por ahí es todo, porque mira, ok, somos 3 personas involucradas en esto. Yo ya tengo 10 años con el free. Hay una muchacha que tiene 2 años. A la muchacha que tiene 2 años no la dejaron aplicar para la posición y le dieron la posición a una muchacha que apenas acaba de cumplir 1 año. La muchacha que acaba de cumplir 1 año me está pidiendo ayuda a mí. Pero no sabe qué hacer. A mí. Así lo tomé, bro, lo tomé como una cachetada en la cara. O sea, yo que me preparé, ahora la persona que se escogió No está me preparado. está pidiendo a mí, no está preparada. Pero fue para mí como despierta. De hecho, me pasó algo similar a mí. Despierta. Cuando me salí, ¿no? La otra vez que me salí, me di cuenta de que al que yo enseñé a trabajar, ganaba $5 la hora más que yo. Ay, dije, ¿qué pasa aquí? Digo, ¿por qué él es senior y yo trabajo? Empecé a trabajar primero, no lo metí a nadie. ¿Por qué él es senior y yo no digo? ¿Qué pasó aquí? Sí. Y dije, ay, no, y le pedí el aumento, no me lo quisieron dar. Saliste botando humo. Salimos hablando y luego no regresé. Amado, yo ves en este pensamiento, a mí me ha ayudado mucho en mis meses de crisis. Aprendí mucho en la crisis. Yo sé que van a aprender mucho de la situación que están viviendo ahora mismo ustedes. Pues Dios permite las consecuencias. Cuando la Biblia dice que todas las cosas obran para bien y a favor nuestro, es porque son todas, las buenas y las malas. Y esto a mí me ayudó mucho. Nuestros trabajos no son la fuente, son un canal. La fuente es Dios. Dios es la fuente. No son los trabajos, no son las posiciones, no es la gente. Si la posición no se te dio es porque no era para ti. Punto. Porque si hubiese sido para ti, no te la quita nadie. No, de hecho, búscalo en la Biblia, lo vas a encontrar, ¿sabes? No te la quita nadie. A José no lo pudieron sacar del lado de Faraón, a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no lo pudieron sacar. ¿Sabes? Cuando es tuyo, a Nehemías no lo pudieron sacar de copero. O sea, que quiero que entiendas eso. Entonces es que no ira. Y está bien sentirse frustrado, está bien sentirse irritado. Lo que no está bien es permanecer ahí. Entonces vamos a cambiar nuestro enfoque, porque muchas veces pensamos que el origen de nuestra provisión, porque es lo que nos enseña la cultura, es nuestro trabajo. Y eso es cierto para ellos. Ellos tienen que salir y matarse trabajando, porque ellos no tienen un proveedor, pero tú y yo tenemos un proveedor. ¿Me estás viendo? Entonces la fuente de nuestra provisión es nuestro Padre Celestial. Y él no nos va a dar lo que queremos, pero definitivamente nos va a dar lo que necesitamos. Los biles en mi casa se pagaron sin yo trabajar. Cuando yo compré esta ruta yo no tenía ni un centavo. Dios proveyó todo. Dios proveyó dinero para la traila, proveyó a Jairo con la troca, proveyó dinero para el enganche. Dios proveyó todo. Yo no tenía dinero ahorrado. Yo estaba en crisis. Ya para el momento que yo compré, yo estaba en crisis. Sin embargo, la hipoteca estaba básicamente al día. La luz estaba al día. Dios no permitió que los biles se abrazaran. Entonces aprendí mucho. Él es la fuente. Entonces descubrí algo que encontré interesante y lo voy a compartir con ustedes. Descubrí que Dios tenía gente amasando riquezas y bienes que siempre fueron míos. Que Dios los tenía ya hasta que llegó el momento, y cuando llegó el momento los trajo en el momento indicado. La secoya no se había podido vender, lo que era mío. Yo creo que sí, Dios conoce. ¿Me sigues por donde quiero llevar? Entonces, no nos estresemos. La forma en que el mundo prospere, la que nosotros prosperamos, son distintas. Si queremos ser prósperos y bendecidos, entonces tenemos que sacar ese tiempo con Dios. Esto yo he aprendido en mi vida. Cuando algo me roba mi tiempo con Dios, no es de Dios. Cuando algo me roba
mi tiempo con Dios, y no estoy hablando simplemente de asistir a la iglesia, porque ahora mismo los martes yo estoy en una posición que no puedo llegar. Yo salgo a veces a las 3 de la tarde y entro de nuevo a las 12, ¿sabes? No puedo llegar. Pero mi relación con Dios es otra historia. Eso lo vamos a aprender más adelante, la diferencia entre una y la otra. Pero quiero que entiendas eso, porque tú puedes venir a la iglesia y no tener una relación. ¿Me sigues? De hecho, Jairo, yo creo que para ti ya está, le despedimos. Ya van a ser las 8, nos extendimos mucho. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús, y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.